Hola amigos, hoy los invito a acompañarme en un nuevo documental histórico. Volveré a hablar esta vez de un interesante episodio de la Guerra Fría y que pocas personas conocen fuera de Escandinavia. Voy a hablarte de el día en el que Suecia quería hacerse con la bomba atómica. Sí, nada más y nada menos. Te invito a acompañarme dentro de este recorrido por un interesante periodo de la historia con personajes que pocos sospechan que estuvieron involucrados en un proyecto como este. Acompáñame en este recorrido. Corre el año de 1985, todavía dentro del periodo de la Guerra Fría, concretamente a finales de estas. Sale la noticia en el Washington Post de que el gobierno de Suecia admite haber hecho pruebas nucleares, sin embargo, niegan haber construido una bomba nuclear. Es la primera vez en la historia de la que se tiene noticia pública de que Suecia tuvo un programa de armas nucleares y que al menos intentó armarse con ellas en un periodo concreto de la historia. En el periódico se cita concretamente un artículo proveniente de una prestigiosa publicación sueca sobre tecnología llamada Ny Teknik, en donde se habla de la bomba sueca en 1985 y la noticia fue ampliada posteriormente ya en época más reciente, en el siglo XXI, en época que ya no era la Guerra Fría, en el año 2011, a medida que se han ido desclasificando documentos considerados secreto militar por el gobierno sueco desde aquella época hasta ahora. A medida que se han ido liberando documentos para consulta pública, han ido saliendo más detalles en ese sentido sobre el proyecto nuclear sueco y lo cerca que estuvieron de estar armados con la bomba atómica. Sin embargo, hay detalles de esta parte de la historia del país que han generado muchas dudas e incluso la creencia en ciertos sectores populares de la posibilidad de que el país aún así haya conseguido armarse y desarrollarlas en secreto, ocultando su posesión durante estos años. ¿Esto realmente ha sido así? Eso es lo que vamos a transmitir a lo largo de este vídeo con la diferente documentación pública disponible hasta este momento, la que se ha podido conseguir, que ha sido desclasificada por parte del gobierno sueco, en la que se ha ido filtrando a la prensa diversos detalles sobre personajes tan famosos e importantes dentro de la historia de Suecia y del mundo, como que nada más y nada menos que el primer ministro de Suecia, Olof Palme, llegó a estar involucrado dentro de este programa nuclear. Ahora, acompáñame para irte dando detalles de cómo empezó toda esta historia. Vamos allí. Durante el año 1945 ocurre el primer y único caso de bombardeo nuclear de la historia mundial. Concretamente, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki realizados por Estados Unidos contra el Japón imperial, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Realizado mediante el artefacto conocido como el Little Boy, que fue la bomba nuclear utilizada en aquel momento y lanzada desde un bombardero estratégico bautizado con el nombre de el Enola Gay. Este fue un acontecimiento que cambiaría la historia de la guerra para siempre y convencería a más de un gobierno de la época sobre la necesidad de hacerse con la bomba atómica. En un momento en el que se tenía
desconocimiento de los riesgos que implicaba esta tecnología y que dentro de la mentalidad militar de la época no se tenía conciencia incluso del poder destructivo que podía llegar a tener. Esto es algo que vendría con el paso del tiempo. Sin embargo, este acontecimiento impactaría mucho dentro de Suecia y su gobierno tomaría cartas en el asunto después de lo ocurrido en el Japón con los bombardeos nucleares. En 1945 llega el final de la Segunda Guerra Mundial, marcado por el bombardeo nuclear que he mencionado anteriormente, en la que dentro de la mesa de los vencedores se encontraba la Unión Soviética, una potencia con la que Suecia estuvo involucrada en una guerra, concretamente la Guerra de Invierno de Finlandia en 1939, en la que de manera relativamente encubierta se llegó a enviar tropas del ejército sueco para apoyar a este país contra la invasión de la Unión Soviética al territorio finlandés. Estos hechos convencieron al gobierno sueco de que la Unión Soviética en el futuro representaba la mayor amenaza para la existencia del país, por lo que decidieron que el obtener la bomba atómica debía ser una prioridad para el país y quizás la única manera de detener un intento de invasión semejante en el futuro, como el que habían intentado realizar en Finlandia en 1939. Por lo que el gobierno del primer ministro Tage Erlander, que ha sido el gobierno más largo de la democracia sueca, se puso manos a la obra, autorizando el desarrollo de un programa nuclear para hacerse con la bomba sueca. El país tenía una gran confianza en su nivel tecnológico y militar. Había logrado permanecer apartado del conflicto, quedando toda su infraestructura prácticamente intacta, a diferencia de los países que se encontraban alrededor, por lo cual consideraban que el país estaba en la posición necesaria en todos los sentidos para emprender un proyecto tan ambicioso como este, del que sin embargo al principio no eran conscientes incluso del coste económico y material que podía tener y del que fueron siendo conscientes a medida que avanzaba el proyecto. Sin embargo, la parte llamativa no es solamente el hecho de que el gobierno de Tage Erlander haya estado tan implicado en un proyecto de esta envergadura. El proyecto se realizó durante todo el gobierno de este primer ministro hasta su dimisión a finales de los años 60, en las que estuvo estrechamente ligado y a cargo del proyecto una de las figuras más famosas de Suecia y de la historia mundial. Nada menos que el que fuera después de Tage Erlander el primer ministro de Suecia, el primer ministro Olof Palme, conocido en todo el mundo por su gran activismo en actividades pacifistas y sobre todo en materia de el desarme y concretamente del desarme nuclear. Y para los que no lo saben, este es un primer ministro que forma parte de una de los episodios más controvertidos de la historia mundial, ya que este señor fue asesinado en los años 80 siendo aún primer ministro de Suecia y el crimen sigue sin resolverse. Es uno de los grandes magnicidios de la historia aún por resolver quién ha sido el autor. Ha habido muchas especulaciones sobre los posibles autores de este asesinato. Sin embargo, la filtración reciente del hecho de que él estuviera directamente involucrado en la dirección del proyecto nuclear sueco ha abierto otras opciones sobre los posibles autores de su asesinato, aún sin resolver.
Sin embargo, Olof Palme era el enlace político del proyecto. No estaba solo en todo esto. A nivel militar, la figura clave dentro del desarrollo del programa nuclear sueco fue el general Nils Svedlund, que es este hombre que tenemos en la fotografía, que, al igual que los militares de la época, estaban convencidos de la absoluta necesidad de desarrollar la bomba atómica en el futuro para poder defender el país dentro de la coyuntura establecida durante la Guerra Fría a principios de aquel periodo histórico, que era desde 1945 hasta lo largo de los años 50. A nivel político, se había establecido una política de neutralidad estricta del país para que no tuviera que entrar ni dentro del Pacto de Varsovia, pero tampoco dentro de la OTAN, lo cual reforzó la postura de los militares suecos para hacerse con el arma nuclear. A nivel técnico, consideraban que para el país era posible tenerlas aún dentro del relativo desconocimiento que se tenía de los riesgos en aquel momento. Con el conocimiento que se tenía en aquel momento, consideraron que era posible para el país desarrollarlas y tenerlas, ya que para aquel momento aún no se habían desarrollado lo que fueron después los misiles balísticos intercontinentales, sino que era necesario tener algún tipo de avión bombardero para poder llevar la bomba hasta el objetivo y realizar el ataque. Cosas para las que consideraban que el país estaba capacitado en todos los sentidos para desarrollar. Por lo tanto, se pusieron manos a la obra desde 1945, realizaron las fases de investigaciones teóricas para ponerlas en práctica con el que fue el primer reactor nuclear sueco, construido dentro del centro de Estocolmo, lo cual da una idea del desconocimiento de los riesgos que había con esta tecnología, en los sótanos de lo que es uno de los centros de investigaciones más prestigiosos de Suecia, el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. El reactor fue colocado en funcionamiento en 1954, haciendo énfasis en que debía utilizarse los recursos del país, ser lo más autosuficientes posible, ya que se intentaba mantener una neutralidad en todos los sentidos. Y para poder mantenerla, había que tener una autosuficiencia. Y aprovechar el hecho de que Suecia es uno de los países con las reservas de uranio más grandes del mundo, con las que se puede obtener plutonio para armas. Aunque posteriormente en los años 50 se dio una relativa colaboración tecnológica con los Estados Unidos dentro del programa de Atoms for Peace, Átomos para la Paz, para tener conocimiento sobre el desarrollo del arma e incluso de plutonio para armas, el programa fue iniciado principalmente con recursos y tecnología nuclear. El reactor R1 del Instituto Real de Investigación produjo plutonio para armas suficiente a lo largo de 2 años y para 1956 el programa nuclear sueco estaba listo ya para la fase de experimentación práctica de la bomba atómica, como veremos a continuación. Sin embargo, en este sentido vamos a hacer un paréntesis, ya que a pesar de que Suecia intentó ser autosuficiente en todos los sentidos para el desarrollo de la bomba atómica, digamos que tomó atajos para ahorrar tiempo y obtenerla un poco más rápido. Fue necesaria la colaboración de Noruega para obtener uno de los ingredientes necesarios para el plutonio para armas de manera más rápida. Suecia necesitaba agua pesada. Para ello tuvieron que desarrollar una fábrica de agua pesada que sin embargo iba a tardar un tiempo en generar la producción suficiente de este ingrediente esencial para ese plutonio.
Así que recurrieron a Noruega, que ya disponía de una producción suficiente de este material básico para esto. En la central de agua pesada de Rjukan, Noruega tenía muy buenas relaciones con Suecia en aquel momento y concretamente se tenía buen conocimiento y relación con los militares suecos. Así que sin hacer demasiadas preguntas, vendieron el agua pesada necesaria para poner en funcionamiento el reactor R1 del Real Instituto de Tecnología en Estocolmo en 1954. Para lo cual lograron tener así el plutonio necesario para las experimentaciones que se iniciaron en 1956, como verán ahora a continuación. Llega el año 1956 en el que se empiezan a realizar las primeras pruebas nucleares suecas, ya que se disponía del plutonio suficiente para ello, bajo el nombre clave de pruebas Sirius. Sobre todo, se hicieron en el norte del país, cerca de una pequeña localidad conocida con el nombre de Nausta. Al principio, como pueden ver, las detonaciones no parecían ser muy espectaculares. Se hicieron ensayos para ir determinando cuál era la cantidad mínima necesaria de plutonio para armas que era necesaria utilizar, no solo para ahorrar material, sino para también obtener el mayor grado de eficacia en el momento en que el plutonio fuera comprimido mediante la explosión provocada de manera controlada. Se hicieron un total de 3 explosiones con distintos grados de producto y material explosivo para iniciar la reacción. Como ven al principio, no parecen ser muy espectaculares. Sin embargo, vamos a pasar un poco más adelante. Un poco más adelante, aquí aproximadamente. Aquí se puede ver ya otros resultados. Aunque no era exactamente el resultado esperado, pues era la demostración práctica. Sobre todo, en este año lo que se buscaba era demostrar si era posible obtener la bomba atómica con material exclusivamente producido dentro del país. En ese sentido, el proyecto fue un éxito. Las pruebas Sirius lograron demostrar que efectivamente era posible, ya que casi al final, la última, vamos a verla, se puede ver ya una explosión nuclear en condiciones. Vamos a esperar que aparezca. Aquí la tenemos. En la que se puede ver ya la formación del hongo. Sin embargo, las cosas no acabarían aquí. Sería una segunda serie de pruebas más adelante. Sin embargo, aunque logró demostrarse con la serie de pruebas Sirius que era posible obtener el arma atómica con el plutonio sueco, no se logró determinar la cantidad mínima necesaria para ello y sobre todo el mejor método de compresión del material para obtener el efecto de detonación que se estaba buscando. Aquí, entonces, es cuando se inició la serie de pruebas Vega del año 1957, que también fue realizada en el mismo lugar del norte de Suecia, en Nausta, una pequeña localidad en la cual se acabó formando un lago creado de manera artificial que dejó un cráter que después se llenaría de agua y que hoy en día es conocido como el lago Foayaura, utilizando términos del idioma sami, indígena local. Como pueden ver ya en este vídeo, ya el efecto buscado
se obtuvo pues de mejor manera. Ya se puede ver la onda expansiva, la condensación en el aire. Y vamos a ir un poco más adelante para que vean ya el efecto final, en el que ya prácticamente se consigue alcanzar el resultado previsto. La serie de pruebas fueron un éxito y ya después de esta detonación final en el año 1957 es cuando se lleva al Parlamento sueco la decisión de si el país quiere al final desarrollar las armas nucleares o no mediante dos alternativas que se propondrían al Parlamento sueco, que les detallaremos ahora a continuación. Realizadas las pruebas de la zona de Nausta en el 56 y en el 57, en las que quedó demostrada que Suecia era capaz de producir armas atómicas exclusivamente con tecnología y producción nacional, salvo quizás el agua pesada adquirida a Noruega, pero que ya estaba proyectada producirla en el país, se presentan dos opciones de desarrollo del programa nuclear al Parlamento sueco. Una, en las que se desarrollaba el programa nuclear exclusivamente con fines militares para obtener la bomba atómica simplemente, o una vertiente del programa que permitiera su desarrollo para energía eléctrica a nivel civil y aprovechar esta infraestructura para seguir realizando investigaciones que permitieran determinar medidas con las que protegerse del arma atómica. Sin embargo, la frontera que definía qué es lo que se consideraba investigaciones para desarrollar el arma atómica o cuáles eran para protegerse sencillamente de ellas, era algo tenue, algo vago en este sentido, ya que el principal argumento de los científicos era que para poder determinar cómo protegerse de estas armas era necesario desarrollarlas antes para poder investigarlas. Así que, por lo tanto, de alguna manera, estas investigaciones a nivel militar continuaron en el tiempo, pero determinaron lo que se definió a nivel político como la línea sueca, que era la que definía los objetivos y la manera en la que todas las instituciones del Estado, dentro de la política de defensa total, iban a actuar de acuerdo a el programa nuclear desarrollado en el país. Es aquí cuando se empieza a desarrollar infraestructura administrada por la compañía eléctrica del país, Vattenfall, en las que centrales nucleares como la de Ogesta y Marviken fueron la piedra angular del programa nuclear militar sueco, que serían los centros de grandes producciones de plutonio para armas que se siguió desarrollando para seguir las investigaciones a lo largo de lo que quedaba de los años 50 y buena parte de los años 60 también, en las que las investigaciones para saber cómo desarrollar el arma atómica continuaron a pesar de las supuestas limitaciones impuestas por el Parlamento sueco en este sentido, siempre bajo el argumento científico de que para poder protegerte de ellas era necesario desarrollarlas. De alguna manera, el material nuclear quedó bajo control de los militares suecos en este sentido para los fines que habían proyectado y estaban buscando ya desde los años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero las cosas no se quedaron solamente aquí, sino que el programa nuclear trajo como consecuencia otros programas de armas, ya que se pueden considerar convencionales dentro de Suecia, desarrolladas con relación a este programa nuclear, como vamos a ver ahora más adelante. Hasta el desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales, solo había una forma principal de llevar el arma nuclear hasta el objetivo a atacar.
o bien mediante algún tipo de avión o mediante algún tipo de artillería. En ese caso, se realizaron varios proyectos de avión. La industria aeronáutica militar estuvo también relacionada con el programa nuclear militar. Dentro de los distintos modelos desarrollados de avión para las fuerzas aéreas suecas, el Saab 37 Viggen, que es este que están viendo ahora mismo, fue la culminación de los distintos modelos y diseños realizados para poder transportar la futura y teórica arma nuclear que desarrollaría Suecia con el tiempo. El proyecto empezó a ser desarrollado en 1953 junto con otros que ya existían como los del Draken o los del Saab 36, que era un bombardero específicamente diseñado para transportar la futura arma nuclear sueca. Sin embargo, el Saab 36 se quedó en un simple modelo. No llegó a concretarse nunca, ni siquiera un prototipo de este avión, y sería el Saab 37 Viggen, el caza de combate por excelencia de Suecia hasta ya entrado el inicio del siglo XXI y que sería la piedra angular de la defensa aérea del país, con la que se constituirían junto con los Draken en la cuarta fuerza aérea más grande del mundo, con toda una serie de bases y pistas de aterrizajes por todo el país, más de 700, que virtualmente para la época y sí hacían a la Fuerza Aérea Sueca indestructible por parte de ninguna potencia que pretendiera atacar el país. Llegaron a tener más de 1000 aparatos en total. Sin embargo, el desarrollo no se quedaría solamente aquí, sino que iría más adelante con otros sistemas de armas como los que vamos a ver ahora. También desarrollaron el que fue uno de los primeros sistemas de artillería autopropulsada, en este caso con capacidad nuclear, el Bandkanon ED, que estuvo en funcionamiento desde los años 60 hasta el 2003, que tenía una capacidad récord de disparo de un proyectil de 155 milímetros de alrededor de 16 disparos por minuto. Superaba de manera abrumadora a cualquier tipo de artillería SPG de la época y estuvo en funcionamiento pues durante bastante tiempo. Sin embargo, a pesar de ser una pieza tan moderna, ningún país llegó a tener interés por ella, aún a pesar de tener capacidad para disparar un proyectil con cabeza nuclear. Hablamos de que sencillamente se llegaron a desarrollar 26 modelos como este. Esto formaba parte de, digamos, la serie de armas que se fueron desarrollando para portar el arma atómica sueca. Sin embargo, ocurre algo en los años 60 que acaba cambiando la dirección del programa atómico del país. En el año 1968, el gobierno del país decide ratificar el Tratado de No Proliferación Nuclear, a pesar de que ya para el año 1965 el país se encontraba en capacidad de fabricar la bomba atómica. Hay que decir que esta decisión fue tomada por una serie de razones técnicas, entre las cuales se encontraba el hecho de que la existencia de los misiles balísticos intercontinentales que se empezaron a desarrollar dentro de la carrera tecnológica espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos hicieron que Suecia dejara de ver la bomba atómica como la garantía a su seguridad, por el simple hecho de que el país no podía competir en una carrera espacial contra ninguna de las potencias hegemónicas del momento. El desarrollo ya de un bombardero estratégico
para utilizarla y transportarla al lugar que se quisiera atacar, ya representaba no una ventaja, o al menos una relación de igualdad con otras potencias nucleares, sino ya una desventaja por el simple hecho de que las bombas ICBM ya existían en la década de los años 60. Los cambios tecnológicos en materia nuclear fueron muy rápidos. Desde 1945 era algo que no se podía prever, y ya en los años 60 había ya plena conciencia de los riesgos que implicaba el uso de esta tecnología con fines militares. Por lo tanto, en el año 1968, Suecia ratifica el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, es un tratado que tiene una serie de cláusulas y parcialidades que se considera que dan cierto margen a el desarrollo nuclear, aún a pesar de su ratificación. Y existe también la curiosa coincidencia de que, a pesar de la firma del tratado, hubo instalaciones como la de Augusta que escaparon al control de los inspectores que iban a supervisar precisamente el que no se desarrollaran capacidades nucleares militares. Las investigaciones oficialmente militares con el arma atómica en Suecia continuaron aún más allá de 1968. Se sabe que por lo menos hasta el año 1973 se continuaron, y el plutonio para armas estuvo almacenado dentro del país mucho tiempo, incluso hasta principios del siglo XXI, por lo cual se ha llegado a acusar al país de mantener siempre la opción nuclear bajo la mesa con el paso del tiempo, a pesar de la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ya en la actualidad, dentro del siglo XXI, solamente me queda por resaltar que, aunque Suecia, como pueden ver en este mapa, es signataria del TNP de 1968, los gobiernos escandinavos, concretamente los de Noruega y Suecia, que son los que estuvieron implicados en este proyecto que estamos hablando en este vídeo, no han ratificado el actual Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, algo que ha generado mucho movimiento y activismo social en el país por parte de muchos colectivos. Sin embargo, oficialmente no se ha dado ninguna explicación en este sentido de el por qué esto no se ha hecho. Y a partir del año 2014, cuando un caza de combate ruso, un avión MiG, sobrevoló la ciudad de Estocolmo, ha habido una política de remilitarización y de reimplementación de la defensa total en el país hasta el día de hoy. Realmente, si Suecia ha mantenido siempre la opción del arma atómica para tenerla cuando lo considera necesario sobre la mesa, es algo que no pasa más allá de la simple especulación. Lo que sí se sabe es que las investigaciones que realizaron les permitieron tener el conocimiento de cómo hacerlas, y en todo caso poder llegar a fabricarlas en muy poco tiempo en caso de necesidad. Ya en el año 1985, que fue cuando se tuvo las primeras noticias a nivel público sobre el desarrollo nuclear militar en el país, los funcionarios suecos afirmaban que Suecia podía llegar a fabricar el arma nuclear como mucho en el plazo de 2 años, ya en 1985. Y ya lo dejamos hasta aquí. Y bien, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyame en redes sociales. Muchas gracias.